Shalom Alejem, bienvenidos una vez más. Gracias por estar en sintonía. En esta ocasión vamos a hacer un breve resumen de todo lo que aquí enseñamos. Ya tenemos por ahí un total de 148 videos, algo más de eso. Y vamos a hacer un comentario de todo eso, de cómo hemos enseñado las cosas y cómo y de qué hemos hablado. Hemos hablado desde la historia empezando de nuestro padre Adán y explicando lo que significa el jardín del Edén. Hemos explicado lo que significa Adán y Eva, refiriéndose a nuestros dos cerebros, a nuestros dos hemisferios cerebrales, que es el hemisferio derecho simboliza a Adán, el hemisferio izquierdo simboliza a Java. Y hemos hablado también de Caín y Hebel, de Caín y Abel, que son nuestras dos inclinaciones. La inclinación al mal es Caín y la inclinación al bien es Hebel. Y hemos hablado también de la historia del diluvio de nuestro padre Noé, que simboliza en nuestra vida, en este mundo físico, en la existencia de la humanidad. Simboliza nuestro descenso como almas a este mundo, a un vientre materno. Eso es la historia de Noé y el arca y el diluvio. Y, y, y la historia de sus tres hijos después de que él sale del arca es nuestros tres niveles de alma en esta vida, Ruach, Nefesh y Neshama. Y luego pasamos a la historia de nuestro padre Abraham, que es la trayectoria de nuestra existencia en este mundo. A eso se refiere en la historia de... No sé si me va siguiendo o si me doy a entender. Otra vez repasamos. Hemos hablado de la historia de nuestro padre Abraham. Este es un resumen de todo, de algunas partes más importantes de lo que hemos aquí hablado y enseñado en los videos. Y otra vez repetimos Adán y Eva en el jardín del Edén. El jardín del Edén es el conocimiento de Dios. Ese es el jardín del Edén, la Torá. Y Adán y Eva en el jardín del Edén quiere decir que ellos poseían todo el conocimiento de Dios en sus vidas. Adán, Adán simboliza nuestro hemisferio derecho cerebral y Java simboliza nuestro hemisferio izquierdo cerebral. Eso es Adán y Eva. Eso se refiere en realidad a Adán y Eva. Y en otros planos otras cosas, pero estamos haciendo un resumen de lo que aquí hemos enseñado. Y otra vez, Abel y Caín. Abel y Caín son las intenciones, las dos fuentes de lo que nosotros estamos hechos, que es nuestra inclinación al mal y nuestra inclinación al bien. La inclinación al bien se llama Hebel y la inclinación al mal se llama Cain, es Caín. Y otra vez la historia del diluvio, después de que esa generación se multiplicó en el cuento, llegamos a la historia del diluvio de Noah. Dios lo llama y le dice que se construya un arca para ser librado del diluvio. Y ese cuento, todo ese cuento, ya le dijimos, le hemos explicado, simboliza nuestro descenso como almas de los mundos superiores a este mundo físico, al Olam Asiá. Y eso es el cuento del diluvio, Noé en el arca, librado por Hashem, y luego sale del arca, y que es cuando nacemos a este mundo físico, salimos del vientre, y los tres hijos de él simbolizan los tres niveles de alma que nutren esta existencia aquí en este mundo físico. Y luego pasamos a la historia de Abraham y Sara. Abraham simboliza nuestra alma y Sara simboliza nuestro cuerpo, es decir, hablar de Abraham es hablar de nuestra alma y hablar de Sara es hablar de nuestro cuerpo. Y así toda la trayectoria. Ellos tienen dos hijos, un hijo llamado Ismael de una mujer llamada Agar. Agar, como ve, el nombre es Ger. Ger quiere decir las naciones. Este hijo de Abraham nace, ese hijo simboliza las cosas de este mundo, el lado de Abraham negativo, porque Agar es las naciones, simboliza las naciones, Gerin.
y Abraham tiene un hijo con esta mujer en el cuento, y eso simboliza el fruto de nuestra vida sin Dios. Se acordará que en el cuento dice que Abraham tuvo a este hijo después de que Dios le prometió que lo sacó de, de, de Babilonia, y le dijo que se saliera, que se fuera a otro lugar porque él iba a dar descendencia, y él tuvo un hijo con esta mujer llamada Agar, que simboliza el lado izquierdo. Agar simboliza las naciones. Antes de ser circuncidado y después de que se circuncidó, tuvo otro hijo llamado Yisahak, Baruch Hashem. Ya le hemos explicado qué significa Ismael. Ismael es Yeshmael, a quien escucha Dios. Es una conjugación de dos nombres, Yishma y él. Él es Dios y Yishma es a quien escucha, el que escucha. Como ve, ya le hemos explicado, escribiéndole el nombre de Ismael. Y este es el lado negativo de Abraham. Y después tiene otro hijo llamado Isaac, que ya comienza y de allí sale el nombre Israel. Ya comienza una ayuda a agregarse a los nombres de los que va a ser escogidos como pueblo de Dios. También Ismael tiene una ayuda antes de su nombre. Y así simboliza el lado negativo y el lado positivo, es decir, la inclinación al bien y la inclinación al mal están simbolizados también por estos dos seres que nacen de Abraham. Ismael son los árabes y Isaac es el pueblo de Israel. Y así vemos viendo la historia, cómo se va desarrollando, y después otra vez se repite la historia en nuestra matriarca Rebeca, Rivka, que también ella tiene dos gemelos en su vientre. Tiene a uno llamado Esaú, y tiene a Jacob. Otra vez va la ayuda antes del nombre, Jacob, que es el pueblo de Israel, y tiene al otro que se llama Esaú. Y otra vez simbolizando las dos inclinaciones de nosotros. Incluso la historia le dice, dos naciones hay dentro del vientre de esta mujer. O sea, y hay dos naciones. Uno no se llevarán juntos. Cuando uno suba, el otro baja. Estas luchas siempre se tienen. Cuando el mal vence a la persona, está arriba el mal y está abajo el bien. Y cuando el bien sube en la persona, entonces está arriba el bien y abajo el mal. Nunca van a prevalecer los dos juntos en la misma manera. Así que eso simbolizan esas historias. Ya te las hemos explicado aquí de muchas maneras, hasta que llegamos a la historia otra vez de nuestro padre Jacob, que se casa con dos mujeres. Dos mujeres. Estas dos mujeres simbolizan la Torá escrita y la Torá oral, es decir, los planos superiores del entendimiento y los planos normales de conocimiento. Simboliza Raquel, el conocimiento normal que tenemos, y los deseos del cuerpo y los deseos de nuestro alma como seres humanos. Y Lea simboliza el conocimiento espiritual de la Torá, es decir, Raquel simboliza el cuento de la Torá, y Lea simboliza el secreto oculto en ese cuento de la Torá. Eso es Raquel y Lea, que se casan con Jacob. Es decir, Jacob tiene el conocimiento terrenal de las cosas, de la historia, es decir, conoce el cuento y también conoce el sod del cuento, el secreto escondido en ese cuento. Eso simboliza Raquel y Lea en la vida de Jacob, que él se casa con dos mujeres. Es decir, Jacob obtiene todo el conocimiento de abajo, que simboliza a Raquel, el conocimiento del cuento de las escrituras, y también él tiene el entendimiento del conocimiento esotérico, del conocimiento espiritual, del conocimiento oculto en ese cuento, que simboliza a Lea. Lea simboliza la Sefirá de Binah y Raquel simboliza la Sefirá de Malhut en el árbol de la vida. Y así vamos avanzando con el cuento. Este es un breve resumen. Otra vez estamos haciendo un resumen de todo lo aquí enseñado, y lo que tratamos de que entienda
cómo explican la Torá los sabios que tienen el conocimiento, a quien fue delegado este conocimiento. Y así nos la explica la Kabbalah, así nos los enseña la Kabbalah, así nos los explican los sabios, para que entendamos las cosas espirituales de la manera como el Creador nos las quiere, nos las ha revelado y quiere que las entendamos. Usted puede entender las cosas como esté a su alcance de su memoria, como las religiones enseñan estas cosas de otra manera, se las explico aquí. Usted sabe, yo soy una persona que ya le he explicado en otros videos, he tenido a cargo congregaciones, me hice pastor, fui pastor de una congregación y estas cosas las enseñaba a la luz de la teología religiosa, de la teología cristiana, de la teología de los que no son judíos, de la teología griega, romana, gentil. Pero aquí se la estamos explicando en la forma que se le explican los sabios, Baruch Hashem. Esperamos que entienda el punto de cómo las cosas se explican a la luz del conocimiento de la Kabbalah, no en un conocimiento superficial o como piensan las personas. Este es un resumen otra vez. Y así continuamos de nuestro padre Jacob, salen 12 hijos. Baruch Hashem. Nuestro padre Jacob, no le he agregado, él tuvo, además de las dos esposas que se llaman Raquel y Lea, sus sirvientas eran también mujeres de él. Y así él tiene 12 hijos de estas 4 mujeres, y de estas 4 mujeres salen las 12 tribus de Israel. No sé si está familiarizado con el cuento así de esta manera. Este es un recorrido histórico bíblico para que, empezando desde el comienzo, Bereshit, desde el Génesis, y así vamos recorriendo la historia hasta llegar a un lugar llamado Egipto. Abraham en su trayectoria de camino descendió desde Harán, desde Babilonia, recorrió todo el camino, recorrió toda la Mesopotamia, el territorio, estamos hablando de territorios, y llegó también en el cuento hasta Egipto. Pero Abraham bajó, descendió a Egipto, ya le hemos explicado lo que quiere decir descender a Egipto, y luego subió otra vez de Egipto a la tierra de Canaán. Y así Jacob también recorre la misma historia, le pasan los mismos sucesos, sus esposas son deseadas por los reyes al descender a Egipto, pero ellos vuelven a Abraham otra vez subió de Egipto y salió librado de Egipto. Esa es la vida de Abraham. Es decir, la vida simboliza la vida de cada uno de los seres humanos en este mundo. El cuento de Abraham simboliza la vida de cada ser humano en este mundo, que descendemos a este mundo llamado Egipto, pero tenemos que otra vez regresar, ascender otra vez a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, es decir, a lo que perdimos. Es decir, volvemos al jardín del Edén, porque Adán fue echado del jardín del Edén, lanzado a este mundo físico, y después vamos a volver otra vez a ese punto de partida. Eso es el cuento. Y así usted ve en la historia también de nuestro padre Jacob, él desciende a Egipto. ¿Y a qué desciende? Dice, ¿qué es lo que lo obliga a venir a Egipto? El hambre. Porque solo aquí en Egipto hay pan, porque solo aquí en Egipto está la Torá, que es el pan verdadero. Hay que descender a este mundo físico, Egipto, para poder nutrirnos de pan. Él manda a sus hijos a buscar comida a Egipto, y obligados por el hambre descienden a Egipto. Y así ellos descienden a Egipto, se crecen, o sea, se multiplican en Egipto, pero el Creador los saca de Egipto. Ya los escoge como pueblo y los saca de Egipto. Ya le hemos explicado esto en otros videos, este es un breve recorrido, así que espero que coordine las historias, coordine los eventos, y así usted pueda entender el plan divino, el plan del Creador, el plan de nuestro Hacedor. Este cuento, los cuentos de las Escrituras, es decir, las poesías que hay allí, otra vez le repito, yo digo los cuentos, porque eso es la Escritura, un libro de cuentos, pero estos cuentos nos dan un significado espiritual, de manera que el Creador nos está explicando las cosas
en cuentos sencillos para que esté al alcance de todas las memorias y nosotros de poner de nuestra parte, nuestra inteligencia para poder nutrirnos del conocimiento allí oculto y así entender estas cosas así, poder entender el sentido del plan divino de hacer un mundo físico y ponernos como seres humanos, como su creación en este mundo y enseñarnos nuestra trayectoria en esta vida física, de principio hasta fin. Así que esos son los cuentos de las Escrituras hasta que llegamos, sacados de Egipto, llegamos a un lugar llamado Monte Sinaí. Enseguida vamos a explicarle, ya lo tengo preparado por aquí, la escritura de lo que es el cuento de la Torá y el Har Sinaí. Vamos a explicar esto en otros videos. ¿Qué es eso? El monte Sinaí, ya le hemos explicado, el monte Sinaí es nuestra cabeza, simboliza nuestra cabeza, y allí es donde el Creador entregó la Torá a Moisés. Esta es una pista para el próximo video que vamos a explicar un poco del monte Sinaí. Baruch Hashem, espero que entienda. Estamos haciendo un breve resumen de todo lo que hemos enseñado para que abra su mente, para que abra su corazón y así dé usted cabida a la luz del Creador. Baruch Hashem, aquí no estamos enseñando religiones, aquí no enseñamos religión. Si usted milita en cualquier religión, está listo para escuchar estas explicaciones y si tiene el mérito y el alcance, la inteligencia de poder entenderlas, pues, Baruch Hashem, porque ese es el propósito del Creador, de darnos a entender su conocimiento. Bendiciones a todos, Shalom.